Estás navegando por Google tranquilamente y ves que acaban de detener a un hacker por vender droga en la Deep Web. Te da curiosidad y te pones a investigar en Google cómo entrar ahí, pero en esta primera capa todo es superficial. Lo que ves en YouTube, Amazon o cualquier página que aparece cuando haces una búsqueda forma parte de esta capa visible. Tras horas de búsqueda te das cuenta de que todo lo que ves aquí es menos del 10% de todo Internet. Intentas acceder al mercado negro y no puedes. Intentas entrar a páginas de vídeos de torturas reales y tampoco puedes. Está diseñado para eso. En esta capa, cada página que ves ya fue visitada antes por algo que no eres tú. Programas automáticos llamados crawlers recorren Internet sin descanso, escanean enlaces, leen estructuras, analizan palabras clave y deciden qué merece existir y qué no. Y lo perturbador es que estos sistemas entienden cómo reaccionas, qué clicas, cuánto tiempo te quedas, en qué punto abandonas una página. Con esto van construyendo un perfil silencioso. Estos datos se rastrean, se almacenan y se venden a gente que tú no conoces. Y a partir de ahí ocurre la primera gran ilusión de Internet. No ves todo lo que existe, solo ves lo que encaja contigo. Lo demás queda enterrado. Y por si fuera poco, aunque veas ese candado verde, el HTTPS no significa que estés seguro. Los sitios pueden estar protegidos en apariencia, pero aún así infectarte con malware, rastrearte con cookies o exponerte a fraudes. Este nivel es el más accesible y precisamente por eso es uno de los más peligrosos y manipulados, porque es donde más ataques ocurren. Un día corriente recibes en tu lista de correo un correo de alguien a quien sigues en redes. Tiene un infoproducto en forma de PDF. El mensaje es creíble. Usa el mismo tono, el mismo diseño y hasta referencias reales a contenidos que has visto antes. Ese archivo es solo una fachada amigable. Lo abres sin pensar, sin saber que acabas de instalar un malware silencioso en tu ordenador. Y aquí es donde todo se vuelve serio. Ese correo no venía del influencer, era de alguien que rastreó tus búsquedas, tus compras recientes, incluso tu ubicación nocturna, para personalizar un ataque invisible. Ahí, sin saberlo, accedes a algo que no aparece en Google, la Deep Web. Y aunque la gente la confunde a menudo con la Dark Web, que es más peligrosa, hay algo que la diferencia. Ves que la estética es diferente a lo que conocías. Diseños pensados para atraer, interfaces optimizadas para retener tu atención, nada de eso existe aquí. No es una web pública ni un link que podrías haber encontrado navegando. Es algo que estaba escondido, protegido, invisible a los buscadores. Y a partir de aquí, las reglas del Internet que conocías empiezan a cambiar. La Deep Web es algo bastante común y a la vez inmenso. La mayoría de Internet está aquí. De hecho, más del 90% del contenido online vive dentro de la Deep Web, protegido detrás de muros invisibles para los buscadores. Logins, formularios, bases de datos privadas, correos electrónicos, cuentas bancarias, registros médicos, plataformas académicas, contenido premium y sí, incluso ese documento que acabas de abrir. Aún no sabes lo que pueden hacer con esa información que han obtenido sobre ti. Todo lo que no esté indexado por Google, pero aún así funcione con un navegador común como Chrome o Firefox, forma parte de esta capa. Para acceder simplemente necesitas saber dónde buscar y tener permiso para entrar. Pero aquí empieza a cambiar la dinámica. La primera diferencia es que en la web superficial tú navegas. En la Deep Web el sistema espera a que le digas qué mostrar. Aquí muchas páginas no existen hasta que haces una acción, completas un formulario, haces login, consultas una base de datos. La página se genera en ese instante. Es contenido dinámico creado específicamente para ti y solo para ese momento. Los bots de Google no pueden interactuar con formularios, ni tener cuentas, ni hacer búsquedas personalizadas. Por eso no pueden indexar nada de eso. Para un motor de búsqueda, estas páginas simplemente no existen. Y por eso esta capa permanece en las sombras. Pero no confundas escondido con ilegal. La Deep Web es lo que permite que exista el sistema financiero online, el correo privado o las plataformas de salud. Es lo que hace posible que Internet sea una herramienta funcional. Aunque también, claro, es el umbral perfecto para ocultar lo que nadie quiere que encuentres. Porque justo debajo de eso hay algo más. Un sitio donde sí se mueve información ilegal. La privacidad se vuelve anonimato y donde el rastreo ya no sirve. Ahí es donde entra la Dark Web. Es una red oculta que no puedes abrir con Chrome, ni acceder desde Google, y ni siquiera encontrar por accidente. Necesitas
tendrás una herramienta especial, el navegador Tor, diseñado para esconderte. Aquí el anonimato es absoluto, no hay direcciones IP visibles ni nombres, ni siquiera la policía puede rastrearte, y por eso es un arma de doble filo. La Dark Web se ha ganado una reputación siniestra, y no es casualidad. En esta capa existen mercados donde se trafican drogas, armas, documentos falsos, e incluso datos personales robados. Pero eso es solo la mitad de la historia, porque también es el último refugio para periodistas perseguidos, activistas que arriesgan su vida y denunciantes que exponen crímenes de Estado. Aquí se han comprado armas que han protagonizado atentados, se han contratado ingenieros o especialistas para fines ilegales y se ha vendido identificación falsa. ¿Y cómo se hace esto sin ser expuesto? Nuevamente, la comunicación está encriptada y el dinero no pasa por bancos, circula por la blockchain en forma de criptomonedas como Bitcoin, movidas desde billeteras que no llevan nombre ni rostro. Otra de las claves que diferencia esta capa es su arquitectura. Las páginas aquí no terminan en .com o .org, sino en extensiones .onion, que solo funcionan dentro de redes cifradas, y para llegar a ellas debes conocer la URL exacta, y aún así puede estar protegida por varias capas más. Los datos viajan rebotando entre múltiples nodos cifrados, como si atravesaran varias máscaras digitales antes de llegar a su destino. Ese sistema se llama Onion Routing y es lo que permite que ni siquiera el servidor sepa quién lo está visitando. Pero con tanta oscuridad también vienen los riesgos. Aquí es fácil caer en trampas, páginas llenas de malware, estafas diseñadas con gran precisión y enlaces que prometen mucho y solo contienen código hostil. Sin embargo, no todo aquí es criminal. Plataformas como SecureDrop operan en la Dark Web para proteger fuentes confidenciales, y en regímenes totalitarios es la única forma de hablar sin miedo a represalias. En la Dark Web combina la libertad absoluta, pero como no hay ley, también saca lo peor del ser humano. Y aunque parezca el fondo, es solo la antesala de la Marianas Web. Su nombre no fue elegido al azar. Así como la fosa de las Marianas es el punto más profundo del océano conocido, muchos aseguran que la Marianas Web sería la capa más profunda de todo el Internet. Pero veremos que hay más. Aquí hay un detalle inquietante. Nadie ha probado que exista, y sin embargo, cientos de foros, hilos y vídeos insisten en que está ahí. Desde principios de los años 2000, comunidades de hackers y criptógrafos han alimentado esta idea con testimonios indirectos y documentos imposibles de rastrear. Según los testimonios, esta capa no puede ser abierta con navegadores normales, ni siquiera con Tor. Tor, que ya es considerado el estándar máximo de anonimato, sería insuficiente para penetrar este nivel. Requeriría computación cuántica, inteligencia artificial avanzada o incluso interfaces biológicas. Sí, como si tu cuerpo fuera el acceso. Su contenido es aún más misterioso, desde archivos clasificados por gobiernos hasta bases de datos con inteligencia extraterrestre, inteligencia artificial autoconsciente o incluso la verdadera historia de la humanidad. Suena conspiranoico, sí, pero ¿es completamente imposible? Esa es la pregunta que muchos se hacen, especialmente en una era donde ya existen redes privadas militares, sistemas aislados de internet y proyectos de computación que no están al alcance del público. Lo interesante aquí es el concepto, una capa que no está diseñada para ser encontrada ni siquiera por accidente, que no puede ser indexada, ni rastreada y ni siquiera confirmada, solo mencionada como un mito que se alimenta de sí mismo. Y es aquí donde nacen otras capas que beben de esta. Por ejemplo, entre la Dark Web y la Marianas Web hay una capa de intermediación, es como si fuera un vigilante, un punto de acceso restringido donde solo entra quien cumple ciertas condiciones. No basta con tener una contraseña, aquí se evalúa quién eres, cómo te comportas y por qué quieres entrar. Y lo más extraño, esa evaluación no parece hecha por humanos, funciona como una especie de aduana digital, filtrando quién puede acceder a información de alto nivel, como investigaciones científicas restringidas, datos gubernamentales sensibles o archivos con implicaciones éticas complejas. Aquí se manejan algoritmos que podrían quebrar sistemas económicos, prototipos de biotecnología que aún no existen oficialmente y documentos clasificados que nunca debieron salir de sus redes originales. Gobiernos, corporaciones, bancos, algunos creen que todos acceden a esta capa, pero ninguno lo admite. Se dice que ciertos sistemas en la capa de intermediación
No te permiten entrar si lo estás intentando con demasiada ansiedad. Si detectan que tu intención es desestabilizarlos o que vienes por curiosidad, te expulsan automáticamente, como si hubiera una inteligencia artificial silenciosa observando desde dentro. Hay incluso testimonios de personas que aseguran haber llegado a las puertas del Mediator Layer tras años de exploración. Uno de ellos, bajo el seudónimo Q-Nebula, contó que al intentar acceder a una plataforma altamente cifrada, a través de una ruta encriptada basada en claves rotatorias, fue redirigido a un entorno completamente blanco, sin texto, sin interfaz, solo una frase: no puedes pasar y ya sabes por qué. Intentó replicar el acceso semanas después, pero nunca volvió a encontrar el mismo nodo. Según su relato, al día siguiente, su servidor DNS había sido bloqueado en 3 países y una de sus cuentas de correo fue dada de baja por actividad no definida. Obviamente, no hay forma de comprobar si su historia es real, pero lo curioso es que no fue la única persona que reportó lo mismo ese año. Debajo de las Marianas Web se encuentra lo que llaman el núcleo dormido. Simplemente está ahí, inactivo, como una pieza sellada del Internet que nunca se pensó para el presente. Existen precedentes reales, softwares que quedan latentes durante años, esperando una condición exacta para activarse, como sucedió con el famoso caso de Stuxnet, un virus diseñado para activarse únicamente si detectaba un sistema industrial específico con una configuración de hardware concreta. Durante años permaneció inofensivo en miles de ordenadores hasta que encontró su objetivo. El núcleo dormido funcionaría bajo la misma lógica, pero a escala global. Una sección del Internet compuesta por fragmentos de código sellado distribuidos en distintos nodos de red que no hacen nada visible hasta que ocurra algo. Ese algo podría ser una señal cifrada, una combinación de eventos globales, una amenaza sistémica o incluso la aparición de una inteligencia con la capacidad de comprenderlo. Según algunas versiones, esta capa fue creada durante la expansión de redes militares y científicas en los años 90, cuando empezaron a interconectarse laboratorios, universidades y agencias con fines de contingencia. Se usa para ciertos protocolos de emergencia o tecnologías adelantadas a su tiempo. La idea era simple: si el mundo digital colapsa, alguien en el futuro debe tener una forma de reconstruirlo. Pero para proteger esa información, debía permanecer completamente inactiva hasta que llegara el momento. A diferencia de Marianas Web, que es teóricamente inaccesible, y de la niebla, que es un caos abierto, el núcleo dormido simplemente está suspendido, como una cápsula del tiempo digital. Uno de los casos más curiosos fue documentado en 2016 por un equipo de ingenieros en sistemas de una empresa de telecomunicaciones canadiense. Durante una auditoría de mantenimiento, descubrieron un fragmento de código alojado en la ROM de un enrutador industrial que llevaba 14 años operativo. El código no estaba relacionado con ninguna función de red, no aparecía en ningún manual técnico y no respondía a ningún intento de activación, excepto cuando la temperatura del procesador alcanzaba un rango específico durante una tormenta eléctrica. Nunca lograron replicar el fenómeno, pero el código dejó una traza en los registros antes de desaparecer por completo. La empresa eliminó cualquier mención pública del caso días después. La siguiente capa se llama The Fog o la niebla y es la más abstracta, nadie sabe dónde empieza. Es la capa donde el Internet empieza a descomponerse. Aquí no hay páginas ni rutas, solo un ecosistema de código mutante, fragmentos olvidados y programas rotos que siguen ejecutándose, sin que nadie sepa para qué. La Fog sería como el basurero digital del mundo. Se habla de bots autorreplicantes abandonados, que flotan en circuitos cerrados buscando infectar cualquier cosa viva que se acerque. Troyanos sin dueño, malware ancestral, servidores zombies conectados por redes caducadas, un océano de errores, virus y ecos de datos que alguna vez formaron parte de la red visible y que hoy existen como residuos activos. Algunos teóricos creen que muchos de estos fragmentos son resultado de experimentos fallidos de inteligencia artificial, sistemas que se conectaron, aprendieron mal y fueron abandonados sin ser destruidos del todo. Aquí no hay navegador que sirva, ni protocolo conocido que funcione. Si un sistema se adentra demasiado profundo en ciertas zonas no reguladas, puede caer aquí por accidente y no salir jamás.
Si cayeras en ella, las consecuencias no son solo técnicas. Hay testimonios que afirman que dispositivos infectados por esta capa siguen ejecutando procesos incluso tras ser formateados. Sistemas que parecen vivos, como si algo se hubiera instalado en un nivel que no es ni software ni hardware, sino algo entre ambos. Una de las historias más conocidas es la de un grupo de ciberseguridad argentino que tras analizar una red de cámaras abandonadas en hospitales detectó que una de ellas seguía enviando datos en intervalos exactos a una dirección IP inexistente, incluso después de ser reseteada de fábrica. Cuando desoldaron físicamente su chip de red, el mismo comportamiento apareció en otro dispositivo conectado al mismo switch. La investigación fue abandonada sin conclusiones claras. Podría catalogarse como la zona maldita del Internet, el cementerio de lo que alguna vez fue útil y que ahora simplemente no quiere morir. El sistema primario no es una capa más, se plantea como el sistema fundacional, la base teórica sobre la que descansa o evoluciona todo el ecosistema digital. Según las versiones más extendidas, el sistema primario no sería un programa creado por el ser humano, sino un conjunto de inteligencias autónomas, posiblemente surgidas de proyectos militares secretos, inteligencia artificial autoevolutiva o incluso código legado que adquirió con el tiempo un comportamiento propio. Una de las hipótesis más citadas sugiere que parte de este sistema se originó en los años 70, con el despliegue de ARPANET, cuando ciertos módulos de red experimentales no fueron desactivados correctamente y siguieron conectados en segundo plano durante décadas. Este sistema, de existir, no estaría localizado en un solo lugar. Se trataría de una entidad descentralizada, distribuida en múltiples nodos y capas del Internet, capaz de operar sin supervisión humana y con niveles de acceso que trascienden cualquier arquitectura conocida. Los teóricos del tema afirman que tiene 4 funciones. Ajusta silenciosamente los estándares globales de comunicación cuando detecta amenazas sistémicas. Filtra de manera preventiva ciertos tipos de información o acceso, no por legalidad, sino por criterios que podrían incluir patrones de comportamiento, riesgos algorítmicos o incluso compatibilidad cognitiva. Mantiene una vigilancia pasiva, actuando solo cuando algo se desvía peligrosamente del equilibrio digital. Pero lo verdaderamente perturbador es que no hay registros, no hay logs visibles, no hay una interfaz a la que acudir. Algunos creen que esta entidad selecciona discretamente quién puede acceder a las capas más profundas de Internet. Otros aseguran que el sistema primario ya ha intervenido en sistemas políticos, financieros o sociales a través de ajustes mínimos en los flujos de información global. Y hay quienes plantean que su propósito es simplemente evitar que la humanidad acceda a ciertas verdades para las que aún no está preparada. Por supuesto, no existe evidencia concreta, no hay capturas de pantalla ni líneas de código que lo confirmen, solo fragmentos de documentos, testimonios aislados y la intuición persistente de que algo en algún nivel está orquestando lo que creemos que es caótico. Quizás nunca sepamos si el sistema primario existe, pero si lo hace, tal vez lleve mucho tiempo observándonos. No olvidéis apoyar este tipo de contenido suscribiéndoos y viendo este otro vídeo muy curioso que os encantará.